Es un privilegio y bendición grande que nos concede el Señor de encontrarnos nuevamente en este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, con el deseo de que su palabra sea revelada en nuestros corazones. Otro de los grandes misterios del reino de Dios es el misterio de la trompeta sonando, pues en cada edad se tocó una trompeta, se dio un mensaje. Pero está prometido que para este tiempo final sonará la gran voz de trompeta, la cual está relacionada con la segunda venida del Señor, la resurrección de los muertos y transformación de los que estemos vivos. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, mostrándonos por las Sagradas Escrituras todo lo relacionado bajo este misterio. Bienvenidos. Podemos ver que el Apocalipsis nos muestra una trayectoria religiosa desde el oriente hasta el occidente. En esa trayectoria religiosa podemos ver un sinnúmero de pruebas, de persecuciones por las cuales pasaron los hijos de Dios. Vemos que en el aspecto religioso llegó a tal grado la persecución religiosa, los problemas religiosos, que hasta en el mismo cristianismo hubieron muertes por celo religioso, hubieron persecuciones religiosas, hubieron matanzas religiosas a tal grado que pasan de millones de personas los que murieron en esas persecuciones, en esas guerras religiosas. El Apocalipsis nos señala esas guerras religiosas. Aún nos señala que los hijos de Dios que murieron en esas guerras religiosas que desataron sobre ellos, dice el Apocalipsis que la sangre de ellos será vengada. Así es que nos habla el Apocalipsis de todos los aspectos en cuanto a religión. Nos habla del grupo de los escogidos y también nos habla del grupo de los enemigos del pueblo de Dios. O sea, nos habla del trigo y nos habla también de la cizaña. Nos habla también de las bendiciones que vienen y que a través de las edades esas bendiciones las recibieron el trigo y también la cizaña. Pero también nos habla que en el tiempo de la cosecha, en el tiempo del fin, habrá un cambio y que la cizaña y el trigo serán separados. Al ser separados, entonces las bendiciones de Dios solamente serán recibidas por el trigo, por los hijos de Dios, y los juicios de Dios serán recibidos por la cizaña, porque el Señor hará la separación enviando sus ángeles con gran voz de trompeta. La separación la hacen los ángeles del Señor. Y entonces vendrá bendición para los hijos de Dios, para el trigo, y juicio divino para la cizaña. Eso es lo que está señalado en la promesa para los últimos días. Por lo tanto, si el sol tiene esa mancha gigante, la más grande en toda la historia, de alguna manera fue colocada esa mancha. Algo ha tratado de opacar al sol, de echar una mancha sobre el sol, y eso ahora producirá, según los científicos,
juicio, problemas sobre la raza humana. Todo eso refleja lo espiritual. Así es que encontraremos que alguna cosa, de alguna manera, por alguna causa, ha de venir el juicio divino. Así es que vemos, sabemos, entendemos que cuando se trate de opacar, se trate de producir eso sobre el sol espiritual, eso ocasionará juicio sobre gentes, sobre pueblos, sobre naciones que traten y que hagan y que traten de producir eso que se ve en el sol. Porque con eso tratarán de opacar la luz del sol. Tratarán de producir una mancha sobre el sol. Todo eso en lo espiritual tiene un significado muy grande. Pero eso automáticamente producirá juicio divino sobre gentes, sobre pueblos, sobre naciones. Bueno, ¿y qué del continente en que vivimos? El continente en que vivimos, el continente occidental, será un continente en donde los juicios divinos también han de caer. Pero no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darle el reino. Así es que no hay motivo para estar con miedo, no hay motivo para estar temerosos, sino felices y contentos, porque el juicio divino caerá sobre la cizaña, no sobre el trigo. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ustedes no son hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz, hijos del día. ¿Para qué? Para heredar las bendiciones de Dios, para salud. No hijos de la noche y de las tinieblas, porque los hijos de la noche y de las tinieblas son hijos para juicio. Son hijos en donde los juicios divinos han de caer. Porque el que está de noche y el que está ciego, caminando, tropieza. Así es que no hay motivo para tener temor. Estamos conscientes que los juicios divinos han de caer sobre la tierra. Eso es inevitable. Pero el Señor dijo: velad y orad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas las cosas que han de venir sobre la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos los escogidos. ¿Para qué? Para evitar los juicios divinos que han de caer sobre esta tierra. Así es que no hay ningún problema, no hay ningún motivo para usted estar con miedo, sino más bien es motivo para estar felices, para estar contentos, al saber que nuestras oraciones han llegado a la presencia de Dios. Pues nuestras oraciones han sido siempre: queremos ser tenidos por dignos de evitar todos los juicios divinos que han de venir, y queremos estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Queremos ser recogidos por los ángeles del Señor. Queremos ser recogidos como el trigo es recogido. Y luego, usted sabe que también
los ángeles se encargarán de traer el juicio para la cizaña. Por eso es que el Apocalipsis, cuando se encuentre en el occidente, se encontrará en la manifestación más grande y más amplia de la revelación apocalíptica, que es la revelación de Jesucristo. Y estaremos experimentando en el occidente la revelación de Jesucristo más amplia, más grande de toda la historia apocalíptica. Es en el occidente en donde se verá esa grande manifestación. Es en el occidente en donde podremos entender la trayectoria que tomó el Apocalipsis. Y es en el occidente en donde podremos entender lo que estará aconteciendo conforme al Apocalipsis. Es en el occidente en donde podremos ver el Apocalipsis siendo manifestado. Y podremos no solamente verlo, sino entenderlo, porque nos será enseñado lo que estará aconteciendo en este tiempo conforme al Apocalipsis. Entenderemos todo lo que ha de acontecer. Ya entenderemos lo que aconteció y también lo que estará aconteciendo. Entonces sabremos cómo agradar a Dios. Conoceremos la obra de Dios. Estaremos en la obra de Dios. Trabajaremos en la obra de Dios. Y sabremos cómo defendernos de la obra del enemigo que tratará de hacer en contra de los elegidos del Señor. Conoceremos también todas las artimañas del enemigo. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar. Porque para los últimos días el Señor dijo que el enemigo engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible. Pero no será posible, porque los escogidos tendrán un conocimiento claro y completo de la obra de Dios, y también conocerán las artimañas del enemigo para no dejarse engañar del enemigo. Así es que los hijos de Dios conocerán la obra de Dios y también conocerán la obra del enemigo para rechazarla. Así es que los hijos de Dios han de tener una victoria muy grande. Será una victoria en el amor divino. Será una victoria tan grande cual nunca la hubo. Porque los escogidos tendrán todo ese conocimiento de la trayectoria apocalíptica. Tendrán el conocimiento de la religión en la trayectoria apocalíptica. No podemos desunir, desligar la religión, el asunto espiritual, religioso del Apocalipsis, porque ese es el tema principal del Apocalipsis, la religión. El tema religioso es el tema principal, y es en el aspecto religioso en donde todos los seres humanos son envueltos, unos en lo verdadero, otros en lo falso, pero todo está relacionado
está ligado a religión. Y el Apocalipsis trata ese tema de religión de una manera amplia. Por eso tenemos en el Apocalipsis todos esos símbolos del Antiguo Testamento de la religión del pueblo hebreo. Porque todo eso del pasado se repite en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos ahí, para tocar solamente así por encima, el aspecto religioso de la obra del enemigo. Se nos muestra tomando los símbolos del Antiguo Testamento, tomando a una reina llamada Jezabel, y ese símbolo de una mujer, de una reina, viene al Nuevo Testamento, a la trayectoria apocalíptica, a significar, a representar algo del campo religioso, del campo espiritual, pero de la obra del enemigo. También habla de Acab y habla de todas esas cosas, habla de la doctrina de los nicolaitas, habla también de la doctrina o de la enseñanza de Balaam. Todo eso del Antiguo Testamento es traído a la trayectoria apocalíptica, porque la trayectoria del Antiguo Testamento es recorrida también en el Nuevo Testamento. Y lo del Antiguo Testamento viene a ser tipo y figura de las cosas del Nuevo Testamento. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Tanto las cosas de Dios, de la obra de Dios, como las cosas del enemigo con la obra del enemigo. Así es que el Apocalipsis, de oriente al occidente, nos traza una línea clara de la obra de Dios y la obra del diablo. También nos muestra a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. También nos muestra las recompensas para los hijos de Dios y las recompensas para los hijos del diablo. Cuando decimos los hijos de Dios, es una palabra que suena muy agradable, que suena muy bonita. Pero cuando decimos los hijos del diablo, a nadie le gustaría escuchar esa palabra. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que habían hijos de Dios y habían hijos del diablo. Así es que cuando decimos los hijos del diablo, pues estamos hablando de los hijos del diablo. Pero cuando decimos los hijos de Dios, estamos hablando de todos ustedes y de todos los que están escritos en el libro de la vida, en el libro del Señor. Así es que eso es de esa manera y no se puede explicar de otra manera. Así es que sea usted un hijo de Dios y usted nunca le molestará saber que hay hijos del diablo. Ahora también vemos las recompensas para los hijos de Dios y las recompensas para los hijos del diablo. Así es que hay recompensas para todas las personas, porque toda obra tiene una recompensa. Y todo ser humano que ha venido a vivir en esta tierra ha hecho una obra. Por eso dice la Escritura que toda persona dará cuenta al Señor por toda obra que ha hecho, sea buena o sea mala. Así es que hay recompensa para las obras buenas y hay recompensas para las obras malas. Así es que no se preocupe, que cada uno tendrá su recompensa según fuere su obra. La religión en la trayectoria apocalíptica.
Vea usted todas las cosas que nos muestra el Apocalipsis o la trayectoria Apocalipsis en cuanto a religión. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero saber de religión. Obligatoriamente toda persona estará metido, quiera o no quiera, en religión. Quiera o no quiera, estará metido ahí, ya sea que vaya o no vaya a ninguna iglesia. Pero cada persona tiene su manera de pensar en cuanto a las cosas espirituales. Y eso es religión también. Así es que, quiera o no quiera, estará ahí dentro y en eso estará, vamos a decir, de un lado o de otro lado. Estará del lado verdadero o del lado equivocado. Así es que cuando hablamos de religión, ahí nos referimos a todo en general, a el asunto religioso en cuanto al cristianismo, ya sea correcto o erróneo, porque el cristianismo desde que comenzó desde el oriente hasta el occidente se ha estado moviendo con las dos vides y con las dos simientes, con el trigo y con la cizaña. Por lo tanto, ha tenido la verdad y también el error dentro del cristianismo, dentro de la religión. Pero lo más grande es en el tiempo final, porque en el tiempo final es que el Señor hace la separación. Y es ahí en el tiempo final en que el Señor da a conocer toda la trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente. Es ahí entonces el tiempo grande y glorioso. Es ahí el tiempo que todos estaban esperando, todos los profetas esperaban por este tiempo. Pero ellos solamente lo saludaron de lejos en sus visiones y en sus sueños. Ellos solamente pudieron hacer eso, aunque sabían que venía ese tiempo. Juan, el discípulo amado que fue de los más o el más que vio con relación a este tiempo final, él fue transportado a este tiempo final para ver en visión todas estas cosas de este tiempo final. Él vio también toda la trayectoria apocalíptica. Por eso la escribió ahí, aunque la escribió en símbolos, porque lo que él vio fueron los símbolos de lo que sería la realidad apocalíptica en su trayectoria. Así es que la realidad la vivirían las personas que estuvieran viviendo en los lugares, en las áreas donde el Apocalipsis fuera moviéndose. Hoy en día estamos viviendo en el continente en donde el Apocalipsis está abierto, está manifestándose para cumplir los símbolos correspondientes que señalaron lo que acontecería en el continente occidental. Así es que tenemos que estar bien despiertos porque estamos viviendo lo que se convertirá en la historia apocalíptica del occidente. Pero antes de convertirse en historia, primero es realidad. Estamos viviendo la realidad
apocalíptica del occidente. Y a medida que la vivimos, se va convirtiendo en historia. Así es que el occidente ya tiene historia apocalíptica, porque ya tiene una grande porción apocalíptica que se le ha cumplido, más lo que le falta. Así es que estemos bien alerta, porque la trayectoria del Apocalipsis ha llegado hasta nuestro continente. Nuestro continente está actualmente viviendo, y todo lo relacionado a nuestro continente conforme al Apocalipsis será realizado, será manifestado. Nosotros tomemos la parte buena, la parte de bendición que nos ha tocado conforme al Apocalipsis, porque nos ha tocado vivir en un lugar, en un continente en donde el Apocalipsis pasaría en su trayectoria. Y eso es motivo para estar feliz y contento, porque estamos en el lugar en donde ha llegado el Apocalipsis en su trayectoria. Hay muchísimas promesas apocalípticas, las cuales algunas ya nos han sido cumplidas. Otras están por cumplirse. Así es que estamos siempre a la expectativa, pendientes siempre a la manifestación, a la revelación de Jesucristo, a la revelación apocalíptica, porque somos parte de la revelación apocalíptica, de la realidad apocalíptica en la trayectoria del Apocalipsis desde el oriente hasta el occidente. Estamos viviendo en el sitio de la manifestación apocalíptica. Por lo tanto, entendamos bien que el Apocalipsis desde el oriente hasta el occidente nos presenta un panorama de religión, el cual recorre toda la trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente. Y Dios ha estado en ese aspecto religioso, en ese aspecto espiritual, en toda esa trayectoria, teniendo una parte bien importante. Y la otra parte la ha tenido el enemigo. O sea que siempre que Dios se ha movido en algo, el enemigo se ha movido para combatir eso que Dios está haciendo. Y lo que Dios esté haciendo en este tiempo va a ser combatido por el enemigo. Así es que lo vamos a vigilar bien. ¿Para qué? Para salir nosotros en victoria. Porque el que venciere heredará todas las cosas. Así es que vamos a vencer, porque Él ha dicho que somos más que vencedores. Así es que no quiere decir que no vamos a luchar, sino que vamos a vencer. Y para vencer hay que luchar. Usted no puede decir que es un vencedor sin haber luchado.
en el aspecto de religión, en el aspecto religioso, habrá una lucha, habrá una batalla. Pero usted y yo, con la verdad, pelearemos, lucharemos con la verdad en nuestra boca y en nuestra mano y en nuestro corazón. Lucharemos con la verdad dentro de nosotros y nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. Eso quiere decir que los que tengan la verdad serán personas vencedoras en esa gran batalla que ha de haber en estos días finales. Será la batalla más grande jamás peleada, pero también será la victoria más grande jamás obtenida, porque será la victoria más grande que se tendrá en el amor divino. Será la victoria del amor divino. Y esa la lucharemos y la pelearemos con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestra mano, amando a todas las personas. Así es como se pelea esta batalla. Así es también como se va a obtener la victoria. Así es que hemos de vencer. La religión en el Apocalipsis, desde el este hasta el oriente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude para estar siempre del lado de la palabra, del lado de la verdad, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Qué gran bendición poder escuchar el sonar de esta gran trompeta y así ser preparados para este tiempo final. Les invitamos a comunicarse con nosotros a los números que aparecieron en pantalla. Allí obtendrán literatura completamente gratis. También pueden seguirnos en Facebook y en nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre todos ustedes y nos veremos la próxima semana con más palabras fieles y verdaderas.